Oteo el horizonte desde lo alto, siempre infinito. Veo sirenas y oigo leyendas de navegantes inmortales persiguiendo el sol, que cada noche amarran a puerto los sueños de tesoros perdidos y anhelos de amor. Paseo sobre las olas, que con cada golpe reclaman de mi A Coruña su agasajo. Envidian a los hombres en sus pasos, en su verso, en sus aromas y rituales. Y es el faro quien con su halo cada noche las amansa, trazando a su latido la orilla del mar. Si vienes a Coruña, no des rincón por perdido, pues aquí las piedras cantan y cuentan historias de conquistas y batallas, de viajes y peregrinos, de pasiones, poetas y canallas, a quien sabe escuchar. Prepárate para contemplar cada tarde el fin del mundo, cortesía de un mar Atlántico que siempre nos rindió pleitesía capital. Ven curioso y con todos tus sentidos, pues aquí Atlántico no es solo un nombre, también es atributo, adjetivo y emoción. Trae tu libro de sueños en blanco, dispuesto a vivir tu fantasía de mar, y dibuja en él el gran abrazo que solo esta gran ciudad sabe dar. A Coruña, sueña en Atlántico. Pero el Atlántico no solo nos guía en nuestro modo de vida. Su naturaleza también nos hace caminar hacia escenarios en los que vemos necesario seguir avanzando en el cuidado del planeta, y desde el turismo también se puede y se debe avanzar, construyendo un turismo más sostenible que colabore en la lucha contra el cambio climático y la limpieza de los océanos. Desde un lugar en el que el océano es nuestra casa, no podemos más que dar pasos en ese camino, porque tenemos que reivindicar que el turismo urbano puede ser tan limpio y sostenible como el turismo rural. Porque Turismo de A Coruña entiende que el desarrollo de A Coruña como destino sostenible constituye un proceso integrador que incluye a los responsables públicos de destino, de la ciudadanía, sus empresas y los mecanismos de promoción del destino y comunicación con los turistas. Para ello desarrollamos un plan de sostenibilidad cuyo objetivo final es orientar las acciones y políticas turísticas del destino, así como generar sinergias entre las empresas locales que favorezcan el desarrollo de experiencias y productos sostenibles, que fomenten el uso respetuoso del patrimonio natural y cultural de la ciudad y que transmitan los valores del destino, su identidad, su autenticidad, a través de una experiencia enriquecedora, posicionando el destino y sus empresas en el mercado turístico de forma responsable. Para lograr ser destino sostenible, creamos sinergias con el sector privado, con la colaboración con la Cátedra de Sostenibilidad de la Universidad de A Coruña e Inditex, en la que se trabaja para lograr la certificación Biosphere, que definirá nuestra ciudad como destino turístico sostenible. También lo hacemos de la mano de Hostelería de España y Coca-Cola, colaborando con la acción Hostelería por el Clima, que impulsa los eventos sostenibles y la lucha contra el cambio climático desde este sector. Por último, en este aspecto, nos gustaría hablar de la estrategia Slow Light, ya que somos la primera ciudad española en lanzar un plan de iluminación sostenible a la que se une el Consorcio de Turismo. Y es que la iniciativa Slow Light persigue obtener los mejores entornos a través de la luz, mediante la creación de espacios nocturnos en armonía en los que la noche recupera protagonismo. Además, si algo nos obligó la pandemia es a entonar el «juntos somos más fuertes». Sabemos que muchas veces esto suena tópico o a declaración de intenciones más que a realidad, pero todavía en estos tiempos difíciles debemos tener claro que esa intención debe llevarse a hacer realidad. En los últimos meses hemos firmado un convenio para apoyar a Hospeco, la asociación de hospedaje de nuestra ciudad, porque no queremos que nadie se quede atrás
y menos en el turismo, sector que ha sufrido especialmente esta crisis de forma brutal y de que hoy aquí esperamos que se abran tiempos esperanzadores. También lo hacemos con la Agencia Gallega de Agencias de Viajes, con la que hemos establecido una colaboración para la creación y promoción de producto paquetizado a través de las agencias de nuestra ciudad, que permita desarrollar la oferta de A Coruña de forma diferencial, especializada y segmentada para todos los públicos. Por último, también desde las Navidades pasadas, impulsamos la creación de Agasalla Coruña, una plataforma online a través de las que se pueden adquirir bonos de regalo de experiencias de nuestra ciudad. Y estos agasallos, además, pueden ser disfrutados a lo largo del año. Y en esa línea de que tenemos que estar más unidos que nunca, por fin ha visto la luz en este último mes el A Coruña Convention Bureau, ente que impulsará el turismo de congresos, ferias, reuniones e incentivos de nuestra ciudad con todas las posibilidades que ya maneja. Una entidad de la que estamos muy orgullosos, no solo por la gran noticia de su nacimiento, sino también por algo muy importante, y es que nace desde el sector privado, con la unión de empresas y asociaciones y con el apoyo además del sector público para su total impulso. También caminamos hacia una digitalización y puesta en marcha de la estrategia hacia un destino turístico inteligente. En las próximas semanas pondremos además en marcha 2 rutas turísticas que pongan en valor 2 de los recursos patrimoniales más potentes que tenemos en nuestra ciudad. Por una parte, una con los puntos más importantes de nuestra excelente ciudad vieja, la parte histórica de A Coruña, y por otro lado, la ruta picasiana, con los lugares clave para entender los años en los que Pablo Picasso vivió en nuestra ciudad, años iniciales que nos permitirán descubrir sus primeros pasos como pintor, sus primeras áreas de inspiración de este artista y genio universal. Y como todo en nuestra ciudad gira alrededor del Atlántico, sobre él también queremos que gire nuestro futuro, sobre todo con la puesta en valor de ese turismo que llega o que se disfruta a través del océano. Hasta ahora ya éramos un destino de mucho atractivo para los cruceros que hacían escala en nuestro puerto, pero ahora queremos ir más allá y lograr ser esa capital atlántica de la que hablamos. Lo hacemos con la puesta en valor del deporte en nuestro litoral, con el impulso de uno de los deportes que más aficionados tiene nuestra ciudad, el surf. Y también lo queremos hacer con la vela, el kayak, el piragüismo y las tremendas posibilidades que ofrece A Coruña para ese deporte y, por supuesto, con uno tan tradicional como las traineras. Porque este último deporte, el de las traineras, volverá a ser protagonista el primer fin de semana de julio con la celebración de la quinta Bandeira Cidade da Coruña, que por segundo año consecutivo abrirá la Liga ACT, que tanta atención capta no solo en nuestra ciudad.
Bueno, y por si alguien aún no se ha dado cuenta, este año y el que viene es Xacobeo. Y en nuestra ciudad también queremos sumarnos a esta celebración con el impulso del Camino Inglés. Porque a ese puerto histórico del Camino Inglés y ese litoral del que acaba de hablar el presidente del consorcio, llegaban en la Edad Media peregrinos que queremos que sigan llegando hoy en día. A Coruña, además, ofrece una magnífica oportunidad de sumar los 75 kilómetros que la separan de Santiago, sumando con otros 25 kilómetros en el país de origen para poder obtener la Compostela. Una bula bastante extraordinaria que hizo el Cabildo de la Catedral de Santiago y que le concedió a Coruña a finales del año 2016. Para el impulso, además de este camino, hemos entrado recientemente en la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, del que formamos parte junto a otros 15 ayuntamientos, y además estamos con una iniciativa de viajes de familiarización con asociaciones internacionales de amigos del camino. Por último, si todo va bien, en el futuro próximo veremos en nuestra ciudad la puesta en marcha del primer albergue de peregrinos. Y para terminar, ya que es hora de comer y seguro que vamos teniendo hambre, queremos hablar de aquello que más nos gusta a los que nos visitan y a los que vivimos en esta ciudad. Pocas personas son las que pasan por A Coruña y no prueban alguno de sus pescados, mariscos, carnes o verduras, o que ofrece nuestra gastronomía local, nuestra gastronomía de kilómetro cero. Y todo acompañado, por supuesto, por un buen vino o por una buena caña, como no podía ser de Estrella Galicia. No es ninguna novedad si os contamos que esta gastronomía es uno de los principales valores de A Coruña y que si no tenéis aún ninguna razón para visitar nuestra ciudad, el buen comer puede ser una buena excusa para ello. Esta gastronomía no se entendería desde luego sin la sostenibilidad de la que hablaba Juan Borrego anteriormente, porque el rey es el producto local y gallego, el que obtenemos tanto del mar como de la huerta. El primero, gracias a los mercados coruñeses y a nuestra magnífica lonja, que cada día nos sirve los mejores productos del Atlántico. Y el segundo, entre otros, gracias a la colaboración con la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que nos sirve los mejores productos de proximidad verdes a nuestra ciudad. Impulsamos esta gastronomía a través de eventos gastronómicos, algunos ya consolidados, como son las Xornadas Lagónicas, jornadas de puesta en valor de la col con el grelos, en carnavales, el concurso de tapas más antiguo de Galicia, que es el concurso Tapas Picadillo, y a final de año el Festival Bocata Gourmet, que denominamos Bocatís. Esperamos que en 2022 podamos realizar una nueva edición del Festival Sal, el Festival de Sabores Atlánticos, que fue desgraciadamente uno de esos eventos que se llevó la pandemia por delante. Por último, lo hacemos también con una nueva marca, la denominada Territorio Atlántico, para actividades gastronómicas y de ocio. Lo hicimos por primera vez el año pasado en octubre en colaboración con la Diputación y con la Xornada de la Biosfera, las Jornadas Biosfera, y este año podremos disfrutar del Territorio Atlántico Centenario Dona Emilia, en las que 20 de los mejores establecimientos de la ciudad realizan sus mejores propuestas basadas en las recetas de una de las mujeres más senlleiras, como así se llama una de nuestras asociaciones de profesionales de guía, doña Emilia Pardo Bazán, con la que rematamos a través de un pequeño vídeo gastronómico.
Muchas gracias, Lanzada, por el trabajo también de todo el personal del Consorcio de Turismo. Os esperamos hasta el día 30 de mayo para disfrutar de estas jornadas Territorio Atlántico con la inspiración de las recetas de Doña Emilia. Pero, desde luego, os esperamos desde ya para siempre. Seredes benvidas e benvidos a Coruña, una ciudad en la que querremos compartir que con nosotros soñéis en Atlántico. Muchas gracias y buen día a todas y a todos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos a esta edición de Fitur de 2021 que en tan extrañas circunstancias consiguieron sacar adelante. Estamos hablando de Galicia. Bueno, pues si Galicia mola, lo que viene ahora vais a flipar. Os lo digo así, clarito. Iros sentando, por favor, iros sentando. Vamos a ver, vamos a hablar de Ferrol. Ferrol, ¿sabéis lo que es Ferrol? ¿Sabéis lo que es Ferrol? Por favor, es que el que no lo sepa, me lo como con patatas. Que además estamos en la hora. Señor alcalde de Santiago, igual que el AVE, llegando tarde. Siénteseme, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Llevamos el primer día. Guardaros la energía que nos hace falta, ¿vale? Ferrol, Ferrol mola. Es una especie de eslogan que hay allí ya desde hace unos años y os lo vamos a explicar un poquito de manera diferente. Entonces, al señor alcalde de Ferrol, don Ángel Mato, para el que pido un aplauso, que está allí sentado, por favor. Gran amigo del mar y del surf, que de hecho me impuso esta camisa. Bueno, pues tuvo la gran idea de traer a dos ferrolanos más o menos conocidos, uno por buenas cosas como don Andrés Suárez, magnífico cantante para el que pido también un aplauso, y a otro más conocido por hacer el imbécil sin límite, que soy yo. Bueno, podéis aplaudirme también. Me llamo Pepo Suevos y tengo el inmenso placer de explicaros que ser de Ferrol es lo mejor que le puede pasar a una persona. Cuando alguien te dice, Pepo, eres de Ferrol, y dices, sí, pero yo no lo elegí, tuve esa suerte. ¿Sabes? Coincidió. La cigüeña me llevaba no sé dónde y cuando pasó por encima de la ría dijo, ¡buah, vaya sitio! Abrió la boca admirada y caí en la Plaza de España. Pero bueno, lo que mola de Ferrol es que tenemos un orgullo, que creo que se me nota ya, que un gran dramaturgo gallego, escritor, que se llama Kiko Cadaval, define de una forma que a mí me entusiasma. Él le llama arruallo. Arruallo, mira, ya la palabra es bonita, ¿no? Y él lo define como hablar con un orgullo que no necesita justificación. Es decir, ¿por qué estás orgulloso de ser de Ferrol? Y tú contestas, ¿por qué va a ser? No necesita. Y es muy parecido a cómo habla Rafa Nadal, para que os hagáis una idea de lo que se triunfa hablando así. Y más allá del acento y del soniquete propio que tenemos, hola, ¿qué tal?